En el video de hoy vamos a revelar un secreto que ha permanecido escondido bajo siglos de interpretación superficial. Hablaremos de Mateo, el recaudador de impuestos, el autor del primer evangelio, el discípulo olvidado por muchos, pero fundamental en el plan divino. Esta no es la historia que se cuenta en catequesis. No. Esta es la historia profunda, estoica y transformadora de un hombre despreciado por su pueblo, pero llamado directamente por el Mesías para escribir el legado eterno del reino de los cielos. Mateo, también llamado Leví, era un cobrador de impuestos. En los tiempos de Jesús, eso era sinónimo de traidor. Recaudaba tributos para los romanos, o sea, para los opresores. Los fariseos lo veían como un pecador, los celotes lo consideraban una amenaza, y el pueblo lo despreciaba. Y sin embargo, fue en ese contexto oscuro, socialmente rechazado, que Jesús pasó junto a su mesa y le dijo simplemente, «Sígueme». Mateo lo dejó todo. Lo dejó todo sin garantías. No hubo promesas, no hubo explicaciones. Solo una mirada, y un llamado. Este momento cambió la historia. Porque el primer evangelio del Nuevo Testamento no fue escrito por un sabio, ni por un sacerdote, ni por un maestro de la ley. Fue escrito por un hombre que conocía la corrupción de cerca. Que sabía cómo se vendía la justicia. Que entendía, con dolor, lo que significa ser perdonado. Porque antes de escribir sobre el Sermón del Monte, antes de relatar el Padre Nuestro, Mateo vivió la vergüenza de ser un hombre quebrado, y sin embargo amado. La mesa donde cobraba impuestos fue el altar donde comenzó su redención. Jesús no solo lo llamó, se sentó a comer en su casa. Y eso escandalizó a todos. Pero lo que nadie entendía era que ese escándalo era el Evangelio en acción. No se trataba de pulcritud religiosa. Se trataba de rescatar lo que estaba perdido. En la mirada de Jesús, Mateo descubrió algo que ni el dinero ni el poder le habían dado jamás, dignidad. Y esa dignidad lo transformó. Pero aquí comienza el verdadero misterio, ¿cómo es que este hombre, sin reputación religiosa, sin formación rabínica reconocida, se convirtió en el cronista principal de las palabras de Cristo? ¿Cómo es que alguien marginado, fue quien organizó con precisión los discursos de Jesús, los milagros, las parábolas, y escribió el texto que más ha sido leído, copiado y predicado por siglos? La respuesta no está en la letra, sino en la experiencia. Mateo no escribió desde la teoría, sino desde la gratitud. Desde la experiencia de haber sido rescatado. Él sabía que el reino de Dios no era para los justos, sino para los quebrados. Por eso su evangelio está lleno de referencias al cumplimiento de las profecías. Porque Mateo entendió que su vida, también era una profecía cumplida. Y, sin embargo, esta historia recién comienza. Lo que ocurrió después de su encuentro con Jesús es aún más impactante. Mateo no solo fue testigo de milagros. Fue testigo de la traición, del juicio, de la crucifixión, y de la resurrección. Pero lo más profundo es lo que hizo después, tomó la cruz de su pasado y la convirtió en palabra eterna. Y ahora, lo más increíble está por revelarse. Porque Mateo no terminó su misión al escribir un libro. La historia que nadie cuenta es la de su viaje posterior. Los lugares donde predicó, los peligros que enfrentó, y cómo fue martirizado en una tierra lejana. Todo eso lo iremos descubriendo, a continuación. Después de dejar su mesa de recaudación, Mateo ya no volvió a mirar atrás. Su vida anterior quedó en el polvo de la historia. Pero lo que vendría sería más exigente que cualquier tributo que hubiera cobrado antes. Porque ahora su alma debía rendirse completamente al llamado del reino. Y eso lo cambió todo. Mateo no solo siguió a Jesús, lo escuchó con atención de escriba,
con el oído entrenado de quien antes había registrado monedas y nombres, y ahora registraba parábolas y milagros. Fue uno de los pocos que entendieron que cada palabra del Maestro era una semilla eterna. Fue uno de los primeros en darse cuenta de que el reino del que Jesús hablaba no era un imperio político, sino una revolución interior. Por eso, en su Evangelio, Mateo organiza con precisión los discursos de Jesús en 5 grandes bloques, reflejando la Torá, los 5 libros de Moisés. No fue al azar. Mateo entendía lo que muchos ignoraban, que Jesús no venía a abolir la ley, sino a cumplirla en plenitud. Él lo vio en primera fila. Lo vivió. Y lo escribió. Pero no era fácil. Ser discípulo del Mesías implicaba renunciar al orgullo, a la comodidad, al reconocimiento. Mateo tuvo que caminar entre los fariseos que aún lo despreciaban, entre los discípulos que desconfiaban de su pasado, entre multitudes que lo reconocían por su antiguo oficio. Era como si su pasado quisiera seguir hablando, pero Mateo eligió callarlo con obediencia. Y fue en esa obediencia que encontró el verdadero poder. Mateo fue testigo de milagros asombrosos. Vio a leprosos ser sanados, a ciegos recuperar la vista, a demonios ser expulsados. Pero más impactante que todo eso, fue cuando lo vio a él, al Hijo del Hombre, caminar hacia Jerusalén sabiendo que lo iban a matar. Y no huyó. Se quedó. Y cuando el cielo se oscureció en el Gólgota, Mateo supo que estaba presenciando el final de un mundo y el nacimiento de otro. Querido espectador, si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo, esto no es solo una historia antigua. Esto es una llamada para ti. Porque todos hemos sido Mateo en algún momento. Todos hemos tenido una vida que parecía no tener redención. Pero Jesús nos mira igual que a Él, y nos dice, sígueme. Y si este mensaje está tocando algo en tu corazón, te pido que nos apoyes con un like y te suscribas al canal. No solo por este video, sino porque aquí hablamos de cada rincón oculto de la Biblia. Revelamos los misterios que pocos se atreven a explorar. Desde los personajes olvidados hasta los momentos más épicos de la historia sagrada. Y lo hacemos con respeto, profundidad y pasión. Quédate hasta el final del video, porque aún falta lo más impactante. Vamos a viajar al mundo antiguo, a Etiopía, a Persia, a los territorios donde Mateo predicó cuando ya no tenía a Jesús físicamente, pero sí al Espíritu dentro de él. Vamos a descubrir su legado, su martirio, y el verdadero poder de su transformación. Lo que viene no es solo historia, es revelación. La muerte de Jesús no fue el fin, sino el punto de quiebre que Mateo nunca olvidaría. Lo vio resucitado. Lo escuchó una vez más decir, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa orden se le incrustó como fuego en los huesos. Y desde entonces, el recaudador de impuestos se convirtió en el recaudador de almas. Fue entonces cuando Mateo comenzó a escribir. Y no escribió como un cronista común. Lo hizo como un testigo marcado por la gloria y la sangre. Cada línea de su evangelio fue tallada con el peso de la experiencia. Porque Mateo no solo escribió lo que vio, escribió lo que lo transformó. Quiso mostrar a los judíos que el Mesías no había venido a tomar un trono romano, sino a inaugurar un reino eterno. Organizó cuidadosamente el Sermón del Monte, dejó que las parábolas hablaran por sí solas, y dejó claro que Jesús era el cumplimiento de las profecías de Isaías, de Daniel, de Miqueas. Era el hijo de David, el esperado, el que rompía las cadenas del pecado desde dentro. Pero Mateo sabía que no bastaba con escribir. Y por eso, cuando llegó la hora, dejó Jerusalén. Según las antiguas tradiciones, Mateo fue uno de los apóstoles que viajó más lejos. Se dice que predicó en Etiopía, y también en Persia.
Caminó por desiertos ardientes, habló en lenguas que nunca había escuchado, y enfrentó culturas que no entendían al Dios de Israel. Pero él iba con una certeza estoica, no importaba el rechazo, no importaba la distancia, no importaban los peligros, porque llevar la palabra era más valioso que conservar la vida. En Etiopía, Mateo enfrentó a magos y reyes. El Evangelio se encontró con los antiguos espíritus de África. En Persia, su voz fue un trueno en medio de templos idólatras. Las crónicas no bíblicas cuentan que hizo milagros, que liberó a una princesa poseída, que confrontó a sacerdotes paganos, y que convirtió ciudades enteras. Pero siempre humilde. Siempre recordando que no era él, sino el que lo había llamado. No llevaba espada. No tenía riquezas. Solo un mensaje que arde como fuego sagrado: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ese mensaje incomodó a los poderosos. Se dice que fue martirizado con una espada o una lanza, en una ceremonia oscura donde intentaron apagar su voz. Pero su sangre no fue un final. Fue una siembra. Porque las palabras de Mateo quedaron. Porque el evangelio que él escribió fue el primero que se leyó en muchas iglesias primitivas. Fue como una antorcha que abrió el camino para Marcos, Lucas y Juan. Fue la prueba viva de que Dios puede usar incluso a los que el mundo desprecia, a los que otros evitan, para escribir la historia más gloriosa jamás contada. Y mientras su cuerpo caía, su espíritu subía. Como un testigo que ha cumplido su misión. El cuerpo de Mateo fue enterrado lejos de Jerusalén. Pero su legado cruzó montañas, ríos y generaciones. Y aunque muchos recordaban su evangelio, pocos conocían el peso de su alma, los secretos que guardaba en lo profundo de su pecho mientras caminaba, entre reyes, esclavos y demonios disfrazados de hombres. Porque Mateo, antes de morir, no solo dejó palabras. Dejó discípulos. Uno de ellos, según los relatos más antiguos, lo acompañó en su travesía final por Persia. Lo describía como un hombre de mirada penetrante, silencioso la mayor parte del tiempo, pero cuya voz era fuego cuando hablaba del reino de los cielos. A veces, en las noches, Mateo compartía recuerdos íntimos de Jesús, detalles que nunca escribió. No porque fueran menos importantes, sino porque eran tan sagrados, que solo el corazón preparado podía recibirlos. Decía que Jesús, muchas veces, hablaba con él a solas. Que conocía su dolor de haber sido despreciado por su pueblo como recaudador. Que sabía que Mateo, como Leví, había renunciado a todo sin mirar atrás. Y que, precisamente por eso, le confiaba verdades profundas, como las parábolas que ningún otro evangelista incluyó, como la del tesoro escondido o la perla de gran precio. Porque Mateo sabía que era dejarlo todo por una sola verdad. Hay quienes afirman que Mateo vio ángeles en más de una ocasión. Que en los desiertos de Etiopía, en medio de una persecución salvaje, fue rodeado por una luz que hizo temblar a sus perseguidores. Que, en Persia, mientras predicaba en una aldea olvidada, una mujer paralítica caminó solo con escuchar su voz. Pero Mateo nunca habló de eso. Nunca se glorió. Para él, el verdadero milagro no era físico. Era ver un corazón endurecido romperse ante el amor de Cristo. Fue apedreado, azotado, expulsado de ciudades. Pero jamás levantó odio. Solo oración. Nunca renegó de su pasado, pero tampoco volvió a tocar una moneda que llevara el rostro del César. Había muerto el recaudador. Solo quedaba el siervo. Y sin embargo, incluso entre sus seguidores más cercanos, Mateo ocultaba un secreto. Un día, muy cerca del final, uno de sus discípulos le preguntó: ¿por qué escribiste lo que escribiste, y por qué dejaste tanto sin contar? Y Mateo respondió:
con los ojos húmedos por la nostalgia, porque la fe no se alimenta de todo lo que se ve, sino de lo que se busca más allá del velo. Si hubiera contado todo, muchos hubieran leído, pero pocos habrían creído. Ese era su corazón. El corazón de un testigo que entendió que la gloria no está en la fama ni en el poder, sino en permanecer fiel cuando nadie más mira. Y esa fidelidad lo acompañó hasta su último aliento. Los últimos días de Mateo fueron silenciosos, pero no vacíos. El anciano apóstol pasaba horas en oración, y a veces se le oía susurrar el nombre de Jesús como si aún lo viera caminando por los caminos de Galilea. En esos susurros, no había nostalgia amarga, sino una alegría expectante. Era como si Mateo supiera que cada segundo que pasaba lo acercaba al rostro que había amado más que al mundo. Y sin embargo, en ese silencio también moraban sus recuerdos como Leví, el recaudador. Aquel hombre que había cobrado tributos bajo la sombra del imperio, que se sentaba en mesas de dinero mientras el pueblo murmuraba contra él. Aquel hombre, aún vivía en su memoria. Pero Mateo no lo odiaba. No lo enterró. Lo redimió. Porque en la historia de su propia transformación estaba el mensaje más potente de todos. Si un publicano corrupto como Leví pudo convertirse en el escritor de uno de los evangelios más leídos de la historia, entonces nadie estaba más allá del alcance de la gracia. Hay un relato no escrito en la Biblia, pero transmitido entre antiguos creyentes, que narra la última gran misión de Mateo. En una aldea perdida, donde la idolatría se mezclaba con sacrificios humanos, Mateo se enfrentó a un rey oscuro y cruel. El rey, irritado por la predicación del apóstol, lo llamó ante su corte y le ofreció riquezas si renunciaba a Jesús. Mateo solo dijo, lo dejé todo por él una vez, ¿y crees que ahora, al borde del reino eterno, lo traicionaré? La furia del rey fue inmediata. Ordenó que lo apuñalaran allí mismo, frente a todos. Pero antes de que el arma tocara su carne, Mateo levantó la voz una última vez y dijo, que este testimonio no muera conmigo. Que mis palabras crucen el tiempo y lleguen a los que aún cobran impuestos del alma. Y entonces cayó. No derrotado, sino glorioso. Su cuerpo fue dejado fuera de la ciudad, pero sus discípulos lo recogieron en la noche y lo enterraron en un lugar secreto, lejos de los ojos del mundo. Porque sabían que aquel cuerpo era más que huesos, era testimonio, era semilla. Con el tiempo, muchos siguieron el ejemplo de Mateo. No solo predicaron, sino que escribieron, tradujeron, sembraron. Pero ninguno olvidó que el primero que escribió el Evangelio para los judíos, había sido despreciado por ellos. Que el primero en hablar de un Mesías rey, había servido a otro rey terrenal antes. Y que Dios, en su infinita sabiduría, eligió a un hombre marcado por el pecado, para anunciar la gracia. Quizá ese es el verdadero secreto de Mateo. No fue solo lo que escribió. Fue quien se atrevió a escribirlo. Fue como convirtió su historia rota en puente para otros. Y ahora, ese puente sigue en pie. Cada vez que abres el Evangelio de Mateo, cada vez que lees, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, estás leyendo a un hombre que lo vivió, que lo encarnó, que lo selló con su sangre. Muchos siglos han pasado desde que Mateo, el ex recaudador de impuestos, pronunció su última palabra en esta tierra. Pero su voz, jamás se apagó. Porque su evangelio no solo es el primero en el orden de los cuatro, sino el único que se atreve a hablar directamente al corazón judío. Mateo escribió para aquellos que lo habían despreciado, para los que lo llamaron traidor, para los que no creían que un cobrador de Roma pudiera amar al Dios de Abraham. Y, sin embargo, fue él quien, con valentía y exactitud profética, trazó el linaje de Jesús desde David y Abraham,
como si quisiera decirle al mundo entero, Él es el Mesías, y yo lo vi. Yo lo viví. Y yo lo sigo. En cada una de sus líneas, hay más que información. Hay redención. Mateo no escribió solo como testigo. Escribió como un hombre que fue reconstruido desde dentro. Su evangelio no es una simple crónica de milagros. Es la prueba viva de que el reino de los cielos es para los quebrantados, los marginados, los olvidados, incluso para los traidores, si se atreven a dejarlo todo y seguir a Cristo. Hay algo que muy pocos notan: Mateo es el único que registra en detalle el Sermón del Monte. La perla de las enseñanzas de Jesús. Aquella montaña en la que el Maestro subió para hablar de los puros de corazón, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y quién más podría haber grabado esas palabras con tanta fuerza sino un hombre que lloró, que tuvo hambre de justicia y que fue renovado desde el polvo? Los antiguos decían que, antes de morir, Mateo dejó sus escritos protegidos, sabiendo que algún día serían leídos por quienes también necesitarían ser perdonados. Y así fue. Sus palabras sobrevivieron a persecuciones, a imperios, a siglos de oscuridad y fuego. Porque no son solo palabras. Son un espejo. Son un mapa. Son una invitación a seguir al mismo Jesús que una vez lo miró y le dijo, sígueme. Mateo lo dejó todo. Casa. Riquezas. Estatus. Amigos. Porque en un instante entendió que todo eso no valía nada comparado con la mirada del Hijo de Dios. Y hoy, tú que escuchas esta historia, quizás también estás sentado en tu propia mesa de impuestos, negociando con el mundo, vendiendo tu paz por falsas seguridades, atrapado en un rol que no refleja tu verdadera identidad. Pero Mateo grita desde las páginas de su Evangelio, levántate, síguelo, tu pasado no te condena si dejas que Él lo transforme. Ese es el secreto de Mateo que casi nadie cuenta. Que no se trata de un cobrador de impuestos que se hizo discípulo. Se trata de un corazón endurecido que fue transformado en tinta sagrada. De un pecador que se convirtió en narrador de salvación. ¿Lo entiendes ahora? Mateo no escribió para ser famoso. Escribió para que tú también te encuentres con el mismo Jesús. Para que tú también digas sígueme y lo hagas sin mirar atrás. Porque cuando Jesús llama, es imposible no ser cambiado. Cuando la voz de Mateo finalmente se apagó sobre esta tierra, su legado ya era inmortal. Las crónicas más antiguas dicen que su martirio ocurrió en Etiopía, donde, al final de su vida, fue asesinado con una espada por proclamar que había un rey más grande que todos los reyes, Jesús, el Hijo de Dios. No murió con miedo. Murió con los ojos fijos en el cielo, repitiendo la misma palabra que cambió su destino, sígueme. Y mientras su cuerpo cayó, su espíritu ascendía a los brazos de aquel que lo llamó cuando nadie más lo quería. Mateo fue testigo de lo que pocos comprenden, que el poder de Jesús no está en condenar a los pecadores, sino en sentarse a la mesa con ellos. Que la verdadera santidad no nace de la perfección, sino del arrepentimiento sincero. Que el reino de los cielos no se edifica con los fuertes, sino con los quebrantados. ¿Lo entiendes ahora? Mateo, el recaudador, se convirtió en arquitecto de la fe. Su evangelio sigue siendo la puerta por la que muchos entran a conocer a Jesús. Él nos dejó la genealogía que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, la oración del Padre Nuestro, las bienaventuranzas, el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo hizo todo siendo un pecador señalado por el pueblo. Ese es el verdadero secreto que todo creyente debe saber. Que no importa cuán lejos hayas estado, ni cuánto hayas defraudado a otros o a ti mismo. Si Dios pudo transformar a Mateo, también puede transformarte a ti. Y ahora es tu turno.
Si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro de ti sintió que esto no fue un video cualquiera, entonces no te vayas sin dejar tu huella. Dale like, suscríbete y activa la campana. Porque en este canal hablamos de lo que muy pocos se atreven, de lo oculto en la Biblia, de lo profundo, de lo humano, de lo divino. Y quiero que tú también formes parte de esta comunidad que no solo quiere aprender, sino ser transformada. Déjame tu comentario. ¿Te sentiste alguna vez como Mateo? ¿Te has sentido indigno del llamado de Dios? Cuéntame tu testimonio o lo que esta historia significó para ti. Leemos cada mensaje. Y oramos por ti. Recuerda esto. No eres tu pasado. Eres tu respuesta al llamado. Y termino con una frase espiritual que quiero que lleves contigo esta semana. Dios no llama a los calificados. Califica a los que se atreven a responderle con fe. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, que la gracia que transformó a Mateo también transforme tu vida. Amén.